Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión de este martes 15 de diciembre de 2020. Les saluda Alberto Toro Bielma y llegó el momento de iniciar con las informaciones más relevantes de Guatemala y el mundo de este día. Comenzamos. Y este martes se dio a conocer la fecha del inicio del ciclo escolar en el sector público y se informó que se sigue trabajando en los protocolos que podrían oficializarse en los próximos días. En los últimos días, el Ministerio de Educación publicó en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Ministerial 3456-2020 con el calendario escolar 2021 para centros educativos privados, por cooperativa y municipales, en el cual se incluyen las fechas de todo el proceso educativo del siguiente año. Este martes, la ministra de Educación indicó que la fecha de inicio de clases para el sector público será el 15 de febrero. El sector público inicia el 15 de febrero. Como ustedes saben, se corrió el ciclo escolar hasta el 15 de diciembre. Estamos cumpliendo hoy 15 de diciembre el ciclo escolar del sector público. Y entonces eso significa que tenemos un periodo de receso para niños y maestros. Por lo tanto, se corre y iniciamos el 15 de febrero con ello. Autoridades de educación informaron que cuando los alumnos asistan a clases presenciales no tendrán interacción con niños de otras aulas para disminuir el riesgo de contagio. A la vez explicaron que los estudiantes tendrán interacción únicamente con maestros y ellos serán los encargados de entregarlos a los padres de familia. El aula va a funcionar tipo burbuja. Eso quiere decir que los 5 niños que yo maestra, tengo 5 niños ese día en la clase, los niños no se van a relacionar con los otros niños de las demás clases. Solamente se van a relacionar conmigo y yo se los entrego a los padres de familia. También se informó que los protocolos han sido discutidos con directores y maestros de distintos establecimientos educativos para conocer sus necesidades. Aún se discuten los protocolos para las áreas comunes. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y continuando con temas de educación, alrededor de 11.000 escuelas se necesitan reparaciones, unas por no contar con los servicios básicos y otras porque fueron dañadas por las tormentas tropicales. Las tormentas tropicales ETA e Iota dañaron gran parte del territorio nacional. Dentro de la infraestructura afectada están las escuelas. Se reportaron 380 centros educativos perjudicados por ETA. Según autoridades del Ministerio de Educación, ya se ha iniciado con la reparación de los mismos. Se ubicaron recursos para poder reparar techos y kits de higiene. Entonces hay establecimientos de Alta Verapaz y de Izabal, concretamente en Puerto Barrios, donde se están haciendo ya estas reparaciones de techo y de kit de saneamiento. Estos se suman a los 10.000 edificios escolares que no cuentan con la infraestructura necesaria para implementar las medidas de prevención contra el COVID-19. No tienen servicios sanitarios, agua entubada y drenajes necesarios para garantizar el regreso a clases. Hay aproximadamente 11.000 centros educativos que necesitan ser reparados. Se ha avanzado ya con 2.000 centros educativos que han sido remozados en el presente año y tenemos ya la proyección para poder seguirlos atendiendo con recursos que hay del préstamo del BID. Entonces es ahí donde se están priorizando para poder hacer estos remozamientos. Se han reparado 2.000 escuelas, en donde se han utilizado 95 millones de quetzales para estos trabajos. Quedan aproximadamente 9.000 por ser reparadas. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Bueno, y muchas dudas y preocupaciones tienen padres de familias ante el ciclo escolar 2021. La Dirección Departamental de Educación de Escuintla asegura que hacen todas las coordinaciones para que los establecimientos públicos puedan iniciar las clases, tomando en cuenta todos los protocolos ante la pandemia. Autoridades de educación informaron que las clases en el sector privado por cooperativa y municipales dan inicio el 7 de enero, en tanto que para el sector público será hasta el 15 de febrero. Resaltaron que en este año fueron remozadas 52 escuelas públicas, con lo cual aseguran podrá la población estudiantil recibir clases presenciales de forma adecuada, siempre y cuando el semáforo COVID lo permita. 52 establecimientos remozados, 49 de ellos fueron del nivel preprimario, donde se invirtió 3.670.952.02 quetzales, una escuela del nivel primario donde se invirtió 75.000 quetzales, 2 establecimientos también que fueron beneficiados con aulas móviles. La presencia de los estudiantes en los establecimientos educativos va a depender del semáforo que se esté manejando en cada uno de los municipios del departamento de Escuintla.
Dependiendo de ello, pues van a hacer acto de presencia siempre utilizando la metodología híbrida, días en los cuales se van a alternar con tareas en casa y otros en el establecimiento educativo. Sin embargo, y pese a los esfuerzos por las autoridades, la preocupación está en padres de familia si envían o no a sus hijos a estudiar, ya que temen se puedan contagiar del virus. Pero existe la otra problemática, que hay quienes no cuentan con recursos para recibir las clases en línea. El único problema que vimos nosotros con los jóvenes fue que no todos tienen acceso a un teléfono, ¿verdad? O a internet. Bien, existe siempre el temor, ¿verdad? De que por la pandemia y todo, y ahorita que realmente todos debemos cuidarnos al triple, ¿verdad? Porque otra vez como que hay un rebote de la pandemia. Entonces muchos padres tienen ese miedito, ¿verdad? Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes. Y no podemos dejar a un lado al sector privado de educación. Hay muchas interrogantes sobre el inicio del ciclo escolar. Así que vamos a conversar de inmediato con la presidenta de la Asociación de Colegios Privados, la licenciada Diana Brown. Licenciada, buenas tardes. Bienvenida a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. Gracias a usted por atendernos. El primer tema que me gustaría rescatar son las denominadas burbujas para evitar la propagación del COVID-19. ¿El sector privado está preparado para implementar esta medida? Les comento, desde antes de que se empezó a presentar la propuesta que nos presentaron el 1 de diciembre en la conferencia de prensa de pre-COVID con Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, desde antes los centros educativos privados empezaban a desarrollar sus propios protocolos de acuerdo a lo que es su infraestructura particular. Recordemos que son 5,000 centros educativos privados en el país y cada uno pues es distinto de su tamaño, de su forma, de las aulas, etcétera. Ahora bien, fue muy clara la señora ministra que teníamos que esperar a lo que eran lo que dictaba primero el Ministerio de Salud, luego el Ministerio de Educación para poder aplicar lo que son los protocolos. Ahora bien, esa presentación que se nos hizo el día 1 de diciembre, pues sí, habló de lo que son las burbujas y lo que es el aforo. Sin duda alguna, sí, ya con ese juego matemático, porque realmente eso es lo que es, de acuerdo a los tamaños de las aulas y la cantidad de niños, son los burbujas que se construyan para que se pueda evitar lo que es un mayor contagio. Pues entendemos de que el espíritu de la burbuja es tener un mayor control sobre un posible contagio. Entonces, de acuerdo a lo que es el semáforo, porque sí se nos explicó que si el semáforo está en rojo, pues obviamente toda esa distancia. Si es en naranja, se puede llegar a ser híbrido siempre y cuando el papá permita que asista al niño. Y si es híbrido, tiene que tener ese espacio de 4 metros cuadrados y ahí es donde ya se calcula el aforo para poder tener las burbujas adecuadas de acuerdo a ese semáforo. Y así sucesivamente, ya en amarillo es otra enumeración, otra fórmula y ya verde también. O sea, en un momento dado están preparados, ya tenemos pues esta propuesta porque aún no está aprobada en su totalidad, no nos lo han presentado como ya una obligación de así se tiene que utilizar dentro de los centros educativos privados, pero sí ya nos dieron pues lo que es la idea de cómo tienen que formarse las burbujas y sí estamos listos. Ahora bien, licenciada, hay un tópico del que poco se ha conversado y es acerca de los protocolos en áreas comunes. Hoy la ministra dijo que eso lo están analizando con las autoridades del sector educación. ¿Usted ha participado en estas reuniones y si tiene detalles se nos puede adelantar de cómo serán esos protocolos? Le comparto, nosotros como asociación no se nos invitó a estas reuniones de planeación. Sí han habido dos o 3 reuniones de observación de cómo están las propuestas, donde han ido algunos directores de centros educativos privados. Hubo uno, creo que fue en octubre o noviembre, donde asistieron 45 directores de centros educativos privados y hace como 4 semanas, hubo uno de 18 directores de centros educativos privados para que validaran lo que es la propuesta. No participamos en lo que era el desarrollo.
Lo que sí, algunos directores fueron invitados a validar lo que era la propuesta, hicieron sus observaciones y se los dejaron por escrito a las autoridades en aquellos entonces. Licenciada, ¿y ha podido conversar con los representantes? Es decir, ¿hay confianza para enviar a los niños a clases presenciales? Confianza de parte de quién, Alberto. La verdad es que donde hay un poco de incertidumbre es de parte de los padres de familia. Correcto. Sin embargo, yo sí quisiera hacer énfasis que todos los centros educativos privados tomen muy en cuenta y muy seriamente la responsabilidad de la salud de sus alumnos. O sea, todos en la medida de lo posible están preparados para poder recibir en las aulas, en su infraestructura a los niños cuando nos permita el semáforo, cuando nos permita el virus poder retornar. O sea, lo mejor que se pueda hacer se está haciendo. Ahora, hay muchos imprevistos y eso son cosas incontrolables de parte de ninguna persona, ninguna autoridad, ninguna organización ni institución. Sin embargo, todo lo humanamente posible se está haciendo, modificando infraestructuras en el sentido que no hay manijas ya de grifos de manijas, sino que son grifos de pedal o solo es de poder las manos debajo que caiga el agua para evitar lo que es el contacto. Dinámicas de esa manera es lo que se está haciendo para asegurar eso, pero el padre de familia es el que tiene la decisión de enviar a sus hijos o no, y si decide no enviarlos, sí está siempre la opción de la virtualidad y la educación a distancia. Qué bueno que continúa la opción de la virtualidad. Bueno, licenciada, ya para finalizar, desde el sector privado, ¿evaluaron el porcentaje de deserción escolar ante las dificultades registradas este año? Realmente no tenemos estadísticas porque es bastante despacio lo que es la recolección de estadística en el Ministerio de Educación. Esta es una opinión que creo que es lo más certero posible. En lo que es primaria y básicos diversificado, no hay abandono, sino que migración de una institución a otra por diferentes razones. Por razones financieras, por razones de plataformas, por diferentes razones. Eso pero migración, ¿por qué? Porque son etapas que son obligatorias, son etapas que son registradas en lo que son sus archivos escolares, o sea, tiene que haber continuidad. Donde sí hubo bastante abandonos en la preprimaria, y lo lamentamos muchísimo, porque la preprimaria es una etapa importante, insustituible para la educación de los niños. Así es que sí, claro, es una etapa también un poco difícil de mediar a través de lo que son las plataformas, de lo que son las pantallas. Sin embargo, las maestras de preprimaria son muy creativas y muy innovadoras y sobre todo sí saben de que lo que se aprende y las destrezas que se desarrollan en la etapa de preprimaria son esenciales para un éxito escolar más adelante. Así es, licenciada. Muchísimas gracias por atendernos acá en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes. Conversábamos con la licenciada Diana Brown, presidenta de la Asociación de Colegios Privados, y con esta entrevista nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso tenemos más información. Al regresar a Noticiero Guatevisión, Ministerio de Salud inaugura el cuarto frío para el resguardo de la vacuna contra el coronavirus, que llegará a Guatemala en los próximos meses. Iniciamos este bloque de noticias hablando acerca del coronavirus, porque llegó el momento de conocer la actualización de casos de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud reportó este martes otros 677 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 130.083 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 31 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 4.476 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 118.793. Finalmente, los casos activos estimados son 6.813 y se efectuaron 4.776 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios del COVID-19. Recuerden que esta actualización corresponde al 14 de diciembre de 2020.
Bueno, y a pesar del aumento de casos, observen esto: desfiles navideños, pistas de hielo, encendidos de árboles y fiestas son parte de las actividades que varios alcaldes promueven en sus municipios, en las que no se respetan las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19. Sin embargo, la ministra de Salud, Amelia Flores, indicó que se reunirá con autoridades de la ANAM para tratar estos temas. Indicó que no descarta tomar medidas drásticas contra los alcaldes que incumplen los protocolos porque están poniendo en riesgo a la población. Mire, nosotros hemos trabajado con los alcaldes desde el inicio de la epidemia, confiamos en que son responsables la mayoría de ellos. Hoy precisamente después de mediodía tenemos una reunión con la ANAM en la que de igual manera de forma virtual estarán presentes todos los alcaldes y vamos a reforzar este tema que creemos que es muy importante. Mire, dependiendo, porque si ponen en riesgo la vida de la población, por supuesto. Y recuerden que la población también es responsable, ¿verdad? Y la Municipalidad de Misco, que está en color rojo en el semáforo de alertas COVID-19, inauguró este domingo una pista de patinaje sobre hielo para recreación de los ciudadanos. A pesar de que al ingresar se toma la temperatura y se aplica gel antibacterial, al estar patinando todas las personas tocan la misma superficie. La ministra de Salud, Amelia Flores, se pidió a la municipalidad que tome precauciones con este tema, porque indicó que si hay un repunte en los casos, será su responsabilidad. Mire, ya se sostuvieron diálogos con nuestros asesores legales, con el área de salud a la que corresponde. Yo esperaría que tome responsabilidad al respecto, porque todo lo que de esto se derive, yo asumiría que él también tiene responsabilidad sobre esto. Y autoridades de salud inauguraron este martes la remodelación del lugar donde se almacenarán las vacunas contra el coronavirus que llegarán a Guatemala en los próximos meses, informó la ministra de Salud, Amelia Flores. De acuerdo con las autoridades, el cuarto frío tiene la capacidad de albergar las 3.3 millones de dosis de la primera compra, aunque reiteraron que no todas llegarán al país al mismo tiempo. Salud invirtió 1.7 millones de quetzales en la remodelación del cuarto frío. El 3% de las 3.3 millones de vacunas llegarán a Guatemala en una primera entrega en el primer trimestre de 2021. Este va a tener una capacidad no solamente para las vacunas COVID, sino para todo el resto de vacunas que se utilizan en la red de los servicios. Aquí estamos hablando de las inmunizaciones para los niños. Aquí tenemos, acuérdense que la vacuna permanece poco tiempo en estos centros y se mueve rápidamente para poder ser depositada en las áreas de salud para que se cubran en todos los centros de salud. Pero aquí tenemos capacidad para más de 1 millón de dosis. Y así es, se presentó un informe sobre el trabajo doméstico durante la pandemia, en donde resalta que no más del 6% de las empleadas recibieron apoyo de algún fondo del gobierno. La Asociación de Investigación y Estudios Sociales llevó a cabo una encuesta para determinar cómo fueron afectadas las trabajadoras domésticas del país durante la pandemia. No es un secreto que las condiciones de las trabajadoras domésticas no son las mejores, pero según los resultados presentados este martes, la situación se agravó. Según los resultados, en junio la pandemia provocó una disminución en el salario, pero solo el 22% de los empleadores indicó en la encuesta que lo redujo. También hubo recortes. El 36% fue de la mitad del salario y la razón principal fue por la mala situación económica de la familia. En Atradón manejamos hasta un porcentaje del 65% de las trabajadoras domésticas que quedaron confinadas a partir del temor de la pérdida de este empleo. Deciden quedarse en la casa por un salario inferior, ya que la pandemia bajó los salarios también de sus empleadores y les toca a ellas que llevar también esa baja salarial y con una mayor carga de trabajo. Según Velázquez, el 35% de las empleadas domésticas renunció por el temor a ser contagiadas o por la reducción en su salario. La situación de las trabajadoras domésticas ha cambiado drásticamente, ya que quienes trabajan 3 veces por semana han logrado un día a la semana ahora, con un salario reducido y en casos que les pagan con especies y víveres. Otro de los resultados presentados fue que de junio a julio solo entre el 3 y 6% de las trabajadoras domésticas recibieron ayuda de los programas del gobierno que surgieron por la pandemia. Las participantes de la encuesta mencionaron que en la capital los salarios que se perciben son de 1,000 quetzales. Solo el 4% recibe el salario mínimo. Velázquez mencionó que ya entregaron al Ministerio de Trabajo la propuesta sobre una comisión paritaria que analice el salario mínimo de las trabajadoras domésticas y esperan el próximo año poder llegar a tener cambios. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
Bueno, y como parte de los operativos por la temporada de fiestas de fin de año, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula ha comenzado a hacer controles de alcoholemia, algo que se vería normal de no ser por los riesgos epidemiológicos que representa. Felipe Garrán nos cuenta todos los detalles. Adelante, Felipe, te saludamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Tú lo has dicho, es justo en esta época en la que, a pesar de que tenemos que guardar ciertas medidas de precaución por el tema de la pandemia, por COVID-19, es inevitable que se están celebrando distintas fiestas, convivios, cenas relacionadas con la temporada navideña y con el fin de año. Es por eso que Santa Catarina Pinula, que es el municipio que queda justo a mi espalda, aquí es la salida de Ciudad de Guatemala hacia allá, ha puesto en marcha 3 puestos de control de alcoholemia. Vamos a escuchar al director de la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula explicándonos estos operativos. Se han empezado a colocar operativos en varios puntos de lo que es el municipio. Hemos colocado en la 20 calle, hemos colocado sobre el kilómetro 8, sobre carretera Salvador, y el que más hemos colocado es el del kilómetro 15.5, donde se ha intensificado, porque es donde pasa la mayor cantidad de gente que anda manejando en estado de ebriedad. La multa es de 5,000 quetzales y hemos aproximadamente detectado a 100 personas en estado de ebriedad. Bien, y como tú mismo decías al inicio, es perfectamente normal que se lleven a cabo este tipo de controles. El problema está en la metodología, y es que el control de alcoholemia se puede hacer a través de la sangre, pero eso es bastante complejo, o con alcoholímetros en los que hay que soplar. Y claro, soplar es una forma muy fácil de transmitir el COVID-19, además de otras enfermedades virales. Es por eso que platicamos con un experto en epidemiología y nos explicaba cuáles serían los contras de esta medida. El problema es la contaminación que puede tener el mecanismo interno dentro del alcoholímetro, donde está presente el virus. Eventualmente puede contaminar la boquilla, la nueva boquilla que se pueda colocar, y contaminarse a la persona con el coronavirus. No solo no sirve la prueba, sino contamina a las personas a su alrededor. Estos controles van a seguir por todo diciembre. Ya vimos, no tienen unas medidas que digamos que tengan mucho que ver con el control de la pandemia, pero bueno, el Ministerio de Salud no tiene ningún protocolo al respecto y la municipalidad tampoco se ha puesto de acuerdo con el Ministerio de Salud para establecer si esto es adecuado o no. Esta es la información que se genera desde las carreteras. Alberto y todo el equipo del SET, yo vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Felipe, por tu reporte. Muy importante esta información. Vamos a continuar hablando acerca del coronavirus, pero a escala internacional, porque la Organización Mundial de la Salud estableció un mecanismo para distribuir rápidamente vacunas contra el COVID-19 a los países pobres. El organismo anunció este martes que mantiene discusiones al respecto con la farmacéutica Pfizer y Moderna. Por el momento, ya se han asegurado algunas dosis de las vacunas candidatas desarrolladas por AstraZeneca, Novavax y Sanofi GSK, que aún no han sido autorizadas por las autoridades reguladoras de medicamentos. En esta iniciativa conocida como COVAX, solo se ha conseguido una parte de las 2.000 millones de dosis que espera comprar la Organización Mundial de la Salud en el próximo año y que aún no se han confirmado los contratos para distribuir vacunas por falta de presupuesto. Y nuevos datos de la agencia que regula la comercialización de fármacos en Estados Unidos confirmaron este martes que la vacuna de la biotecnológica Moderna es eficaz contra el COVID-19. La vacuna de Moderna tiene un perfil de seguridad favorable y no se han identificado problemas de seguridad específicos que impidan la emisión de una autorización de emergencia, destaca el análisis que publicó la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Este nuevo paso para aprobar la vacuna de Moderna llega en un momento crítico para el país norteamericano, que este lunes superó los 300.000 fallecidos por COVID-19 y que está registrando 13.000 muertes diarias. Ministerio Público revela caso Bufete de Abogados VIP que ofrecía asesoría jurídica y amenazaba a fiscales. Ya regresamos con todos los detalles.
Continuamos. Y la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público dio a conocer este martes la investigación a una estructura denominada Bufete de Abogados VIP. El fiscal Estuardo Campo indicó que dicho grupo buscaba contactar a exfuncionarios y empleados públicos que habrían sido denunciados por la Contraloría General de Cuentas. Añadió que este grupo estaría integrado por personas particulares y posiblemente una red de abogados, quienes de forma concertada podrían haber desarrollado una serie de actos ilícitos. El mecanismo para contactar a las potenciales víctimas consistía en enviarles correos electrónicos por medio de los cuales se ofrecían los supuestos servicios profesionales, colocando los números telefónicos para proceder a acordar reuniones presenciales. En las reuniones, las personas indicadas les manifestaban a los exfuncionarios y empleados públicos que tenían graves problemas legales. Además, llegaban al extremo de amedrentarlos al indicarles inclusive que se habrían girado órdenes de captura en su contra. Campos explicó que luego de haberse entablado la comunicación con las potenciales víctimas, se acordaba el lugar, el día y la hora para hacer una entrevista presencial, en la cual también solicitaban fuertes sumas de dinero a cambio de ejercer una supuesta influencia sobre funcionarios, jueces o fiscales, así como las altas autoridades del Ministerio de Gobernación, con el cometido que las personas pudieran solventar su situación judicial. Muesli Brugen es una opción nutritiva y sabrosa. Combina frutas frescas y secas, cereales integrales y semillas. Aporta energía y un buen número de beneficios para la salud. Presenta. Ahora vamos con la información que nos llegó al servicio de Guatereporta. La madrugada del 8 de agosto último se registró un socavamiento en el kilómetro 163 de la ruta Las Verapaces, en Purulá, Baja Verapaz. Los lugareños lograron habilitar un tramo provisional para la circulación de vehículos. Sin embargo, pasado el mediodía de este martes, se produjo un derrumbe que afectó el paso provisional y ante el peligro que representa para los automovilistas, los lugareños cerraron el paso. Ahora las personas deben transbordar para llegar a su destino. Sí, algunos vecinos dicen que al parecer hoy al mediodía fue el desprendimiento de la última parte de la carretera. Sin embargo, ellos tomaron la decisión de cerrar por completo el paso alterno que ellos brindaban a los vehículos hasta que las autoridades correspondientes tomen carta en el asunto. Eso es lo que ellos están comentando ahorita, porque cerraron el paso total. De personas efectuó una protesta el lunes último para exigir a las autoridades municipales que haya transparencia en el manejo de la ayuda para las familias afectadas por el invierno y por el COVID-19. El plantón tuvo lugar al frente de la Gobernación Departamental de Alta Verapaz, así lo reportó nuestro televidente Chilo. También denunciado la corrupción de corporaciones municipales donde se han robado la ayuda que es para las poblaciones comunitarias y para las poblaciones periurbanas que han sido afectadas por el ETA y el IOTA. Y no olviden que tenemos el COVID encima. Entonces, estamos el representante del bloque de sociedad civil, del pueblo quechí, de MIPYMES, estamos los campesinos, el sector juventud, estamos en la lucha. Bueno, y por último, nuestro televidente Alejandro nos compartió el video del bloqueo que se efectuó en horas de la tarde en los Amates y Zabal, en el kilómetro 200 de la ruta CA9. Los inconformes exigen el restablecimiento de la energía eléctrica, ya que suman 36 horas sin este servicio. Además, piden bacheo de la referida carretera y ordenamiento de vendedores del mercado local. Muesli Brugen, una excelente opción si padeces de estreñimiento. Encuéntralo en La Torre, Walmart y Pais. Presentó. Y este día la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas abrió nuevamente sus puertas a los feligreses después de que fuera cerrada en marzo por la pandemia para evitar casos de coronavirus. A partir de las 7:30 de la mañana empezaron a ingresar los primeros peregrinos, respetando el 50% del aforo, como se puede observar en estas imágenes. Esta basílica ha sido cerrada en dos ocasiones, una en 1996 cuando el Papa Juan Pablo II visitó el Cristo Negro y el 16 de marzo pasado debido a las disposiciones presidenciales y así evitar aglomeraciones.
Y unas 50 personas que pertenecen a la misión cristiana de restauración de El Salvador y los capellanes unidos de Estados Unidos están solicitando ayuda, ya que están varados con un camión que lleva ayuda humanitaria a los damnificados por las tormentas ETA e IOTA de San Pedro Carchá, específicamente en Alta Verapaz. Los víveres, que fueron recolectados por pastores de Estados Unidos y El Salvador, llevan más de 40 horas en ese paso fronterizo, ya que el gobierno les ha señalado que si no pagan los impuestos o los donan a la Conred, no los dejarán ingresar, algo a lo que ellos se niegan, pues señalan que la ayuda se recolectó específicamente para esas personas y por ser una organización no lucrativa debería poder ingresar, pero las autoridades guatemaltecas no los dejan. Nos han detenido acá porque no nos quieren dejar ir y entregar ese donativo que traemos. Quieren que lo entreguemos a Conred y también pues si no, pues que esté sujeto a una importación y pues sujeto a que tenemos que pagar por esa importación. ¿Sobrepasa las 30 horas que debe de estar acá en el paso fronterizo? Sí, tenemos más de 35 horas ya aquí en la aduana de San Cristóbal. Estamos un poco agotados, pero con la expectativa de que podemos, o que alguien a nivel nacional, ¿verdad?, e internacional, por así decirlo, porque las redes sociales han hecho su trabajo, porque queremos pasar, eso es nuestra prioridad en este momento. La Conred monitorea Volcán Santiaguito y de Fuego por el incremento de actividad. Ya regresamos con la información. Gracias por continuar en sintonía de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Y el Consejo de Xela aprobó un presupuesto de 404 millones de quetzales para el año 2021, de los cuales 58 millones de quetzales servirán para proyectos de obra gris, así como para obras de la empresa eléctrica y de la empresa municipal de aguas. El Consejo de Xela aprobó un presupuesto de 404.177.000 quetzales para el 2021. 210.927.000 quetzales serán para la Municipalidad de Quetzaltenango, 175 millones para la empresa eléctrica y 18.250.000 quetzales para la empresa municipal de aguas. En comparación con el 2020, el presupuesto incrementó 18 millones de quetzales. Solo en proyectos se le ha asignado a la Municipalidad de Quetzaltenango 38 millones, a la empresa eléctrica 10 millones y a la empresa agua de Xelajú 10 millones, haciendo un total de 58 millones de quetzales. El rubro del presupuesto municipal con más gasto es el de funcionamiento. En la Municipalidad de Quetzaltenango, el 51% de lo asignado se utiliza para pagar salarios. La municipalidad, de igual manera como la empresa eléctrica, es el rubro más alto que tenemos, es el del grupo 0. Solo la municipalidad va a erogar 108.231.000, que prácticamente es el 51%. Cero están todos los salarios del personal 011, 022, asimismo la pensión y bonificación que se le da a cada uno de los jubilados, que suman más de 450. De acuerdo con la municipalidad, del 2020 se tiene una ejecución presupuestaria del 85%. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Bueno, y el monitoreo a volcanes por parte de la Conred continúa. Por el momento se encuentra siguiendo la actividad de los volcanes Santiaguito y el de Fuego, que reportan fumarolas y expulsión de gas y ceniza con columnas que alcanzan los 4.500 metros, pero será el portavoz de la Conred quien nos ofrece más detalles. El volcán Santiaguito mantiene desgasificación a alturas de hasta 500 metros sobre el domo caliente. Además de ello, se han escuchado explosiones que generan retumbos y explosiones que generan caída de ceniza y mismas que se elevan a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Según información recabada por el Sistema de Coordinadoras Municipales para la Reducción de Desastres, como la Conred del Palmar Quetzaltenango, a estas horas es posible la visibilización de desgasificación y fumarola.
Ahora llegó el momento de conocer el pronóstico del clima con nuestra compañera Pamela Valdés. Pamela, te saludamos. Muy buenas noches. Alberto, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Compartimos a continuación las condiciones del clima en las diferentes regiones de nuestro país. Entramos de lleno con información. Para la costa sur y el oriente de nuestro país esperamos condiciones variadas, condiciones de cielos parcialmente nublados para el oriente de nuestro país y una noche totalmente clara y despejada para la costa sur. Las condiciones a continuación en la meseta central, incluida la ciudad capital. Esperamos para esta noche condiciones de una noche totalmente clara y despejada, con probabilidad que se torne más adelante a cielos parcialmente nublados. Y el occidente se mantendrán condiciones de cielos parcialmente nublados. En la franja transversal del norte le vamos a conocer a continuación las condiciones para esta noche y esperamos principalmente condiciones de cielos parcialmente nublados para el departamento de Petén, totalmente nublado para Alta Baja Verapaz y probabilidad de lloviznas o lluvias de moderadas a severas para el departamento de Izabal. Y las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el miércoles probabilidad de lloviznas o lluvias con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Para el jueves cielos parcialmente nublados, al igual que el viernes, y las temperaturas máximas se estarán registrando de 24 grados centígrados para ambos días. Y por último les compartimos la salida del sol. Lo esperamos mañana a las 6:20 de la mañana y se ocultará a las 5:36 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo, Alberto. Muchísimas gracias, Pamela, por tu reporte. Recuerden que estas y otras informaciones en la página web de Guatevisión. Con esta información nos vamos a otra pausa. Ya regresamos. Líder de la mayoría republicana del Senado de Estados Unidos admite derrota de Donald Trump. Ya volvemos con toda la información. Seis de la tarde con 52 minutos. Continuamos. Y decenas de árboles serán talados por estar infectados de la plaga del gorgojo del pino, muchos ubicados a orillas de la laguna de Lemoa en Santa Cruz del Quiché, en un terreno de una iglesia evangélica. 60 árboles que tienen la plaga del gorgojo serán talados en un terreno de una iglesia evangélica ubicada a orillas de la laguna de Lemoa. El representante de la iglesia indicó que mantenían la esperanza de poder tratar de alguna forma la plaga, pero las autoridades le indicaron que la única forma es talarlos. Varios de ellos ya están muertos. Los árboles ya muertos y otros que están en proceso. Entonces, eso acudimos a Lina para que nos diera el asesoramiento que pensamos nosotros que se puede tratarse de otra manera, pero ya ellos ya nos orientaron que solamente es botar los árboles ya secos. La laguna de Lemoa es la más reconocida en la cabecera departamental, destino del turismo local, pero desde hace años su nivel ha bajado porque depende del agua de las lluvias. Además, varios drenajes son lanzados a ese cuerpo de agua y ahora se cortarán árboles en sus alrededores. Aquí y en cualquier país del mundo, el único método eficiente, rentable y que se puede aplicar es cortar los árboles, descortezar los árboles y quemar la corteza de los árboles o aplicar un insecticida bajo la corteza de los árboles. Entonces, ese es el método que se va a aplicar en este caso. El propietario del terreno se comprometió a sembrar más árboles. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y en temas internacionales, el líder de la mayoría republicana del Senado de Estados Unidos felicitó este martes al presidente electo Joe Biden por su victoria en las elecciones de noviembre, un día después de que el colegio electoral confirmara ese resultado. Durante más de un mes, la mayoría de los republicanos en el Congreso habían guardado silencio y evitado reconocer el triunfo de Biden, mientras el mandatario saliente Donald Trump insistía en sus denuncias sin pruebas de que se había perpetrado un fraude electoral. El discurso del funcionario se centró en exaltar el legado de Donald Trump. Y durante una conferencia de prensa, la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca brindó declaraciones ante los medios sobre si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconocerá su derrota ante Joe Biden, argumentando que el presidente Trump todavía está involucrado en un litigio en curso relacionado con las elecciones y aún queda un proceso constitucional. Los periodistas también preguntaron si el mandatario estadounidense se vacunará contra el COVID-19 públicamente, a lo que la funcionaria respondió afirmando que los altos funcionarios de la administración de Donald Trump recibirán la inyección de manera pública.
Buenas noticias, alrededor de 20 niños son beneficiados con implantes auditivos. ¿Y qué sucede en las redes sociales? Le mostramos el contenido que se ha compartido durante las últimas horas. Un automóvil se estrelló contra un comedor al aire libre en Nueva York. El restaurante estaba cerrado en el momento del accidente, según los medios de comunicación, pero el video quedó registrado en las cámaras de seguridad. Las imágenes muestran un automóvil gris que se detiene en medio de una intersección. Se puede ver que comienza a conducir lentamente por el lado equivocado de la carretera antes de que acelerara fuera de la vista de la cámara. Según la descripción del video, el conductor sufrió un episodio médico mientras conducía y está en el hospital recuperándose. Bueno, y la cámara de vigilancia de un local registró también un intento de asalto violento en el que se observa a dos hombres interceptar un auto cuando sale para intentar asaltar al conductor. El vehículo, sin embargo, no se detiene y los dos hombres se suben a una motocicleta y se van. Pero para su sorpresa, el conductor los embiste. La motocicleta queda destruida sobre la acera, mientras los dos hombres salen corriendo. El auto los sigue hasta la esquina siguiente y logra interceptarlos nuevamente. Uno logra cruzar la calle, pero el otro corre de un lado a otro intentando evadir el vehículo. Bueno, y continuamos con más información y luego de varias evaluaciones, tratamientos y terapias, niños y adolescentes recibieron implantes cocleares por medio de la Fundación Ayúdame a Vivir. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Escucha. Esta fue la reacción de Stephanie Sánchez al escuchar por primera vez el sonido que le rodeaba al colocarle el implante coclear que ella y más de 20 niños y adolescentes recibieron de la Fundación Ayúdame a Escuchar durante la primera jornada. Emociones a flor de piel como llanto, miedo o alegría son algunas de las reacciones de quienes lo reciben, así como de padres y encargados. Tal vez no misión cumplida, pero lo que ha estado en mis manos lo he hecho. Y hasta hoy en día me ha costado estar siempre pendiente de las cosas que ella hace, ¿verdad? Incluso hasta en los estudios de ella, ¿verdad? Y la discriminación que vuelvo a insistir porque hay que ponerle mucha atención a eso, ¿sí? La Fundación ha brindado apoyo con evaluaciones, implantes cocleares, cirugías y terapias a más de 120 personas. Y esto es muy importante y que el pueblo se dé cuenta y hay personas generosas que ayuden a la Fundación, que apadrinen un niño. Nosotros no les pedimos el dinero, que lo apadrinen, nosotros los guiamos cómo pueden orientar a estos niños, incluso los alcaldes, gobernadores, todos que ayuden a su gente. Según estadísticas del INE, 361.208 personas padecen pérdida auditiva. Si usted desea más información, puede comunicarse al 2441-4356. El escuchar por primera vez los sonidos que su familia y el mundo tiene para cada uno de ellos significa un nuevo renacer. Para Noticiero Guatevisión, Eric Ávila y María René Barrientos. Y con esta buena noticia llegamos al final de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Les acompañó Alberto Toro Bielma. Será hasta mañana.